Entonces, dime lo que estabas diciendo, que de alguna manera habías comenzado este camino. Recuerdo haberte conocido hace algunos años. ¿Qué salió mal en tu caso? Dijiste que lo estás retomando. ¿Creíste que asumiste demasiado rápido? Tenía interés en saber qué pasó. Sí, mira, creo que en resumen la idea era reducir nuestros insumos químicos. Pero eso realmente depende de que luego volvamos con aplicaciones más frecuentes o de poner la biología ahí. En ese momento, ya sabes, en cuanto llueve y el cultivo crece bastante y está húmedo, no puedes volver a entrar ahí. Así que creo que la diferencia fundamental esta vez es que, ya sabes, nos hemos equipado con un dron, lo cual ha sido bastante fácil de hacer. Eso está genial, me impresiona. ¿Y qué tipo de cosas hiciste? ¿Me puedes dar una idea? Para hacerme una idea tras ver tu sierra, las pruebas y sabiendo con qué tratamos. Por un lado, creo que deberías usar otro laboratorio. Ese es bastante inútil. Sus directrices son terribles. Quiero decir, eso es algo generalizado. Directrices generalizadas para nutricionistas de precisión. La verdad no he visto directrices tan tontas, pero ni siquiera miden el boro. Nunca he visto un laboratorio en el mundo que no mida el boro. Quiero decir, ¿en qué demonios están pensando, sabes? Sí, y eso es algo que nos gustaría abordar y solucionar lo antes posible. Sí. Honestamente creo que, en mi opinión, Malik 3 es mejor que Colwell y que las dos formas en que están probando el fósforo, el Malik 3 da más simplemente porque nosotros hacemos análisis de hoja y suelo juntos siempre que podemos, porque básicamente ves a qué está accediendo la planta. No es que no importe o sí importa lo que hay en el suelo, pero como los minerales se afectan tanto entre sí y los niveles altos de una cosa afectan a otra. En este caso, en el caso de Paul, el gran problema es ese. Realmente no puedes adivinar qué podría estar haciendo el hierro cuando tienes 300 partes por millón, porque el hierro puede bloquear el cobre, el zinc, el manganeso y así sucesivamente, e incluso el fósforo. Y no sabes si eso realmente está ocurriendo. No puedes garantizar que sea así, pero puedes sospecharlo. Pero el análisis foliar en esos escenarios, el análisis foliar es en realidad más importante que el análisis de suelo. ¿Realizas algún análisis foliar, Paul? No lo he hecho desde hace un tiempo, lo hice hace algunos años. Te preguntas si vas a meterte en eso y corregir cosas con foliares y cosas así, lo cual es una buena estrategia. Pero si vas a hacer eso, el análisis foliar no tiene que ser en grandes cantidades. El análisis foliar es realmente importante porque ya sabes lo que verás cuando obtengas los resultados, que ni siquiera reflejan lo que tienes. Lo que simplemente estás preguntando es ¿qué quieres? Planta, eso es lo que quieres. Bien, aquí está. Y luego se lo das a través del dron, ¿sabes? Y lo que verás es que no refleja el análisis de suelo, nunca lo hace, y cuando tienes un exceso de una cosa, eso afecta la absorción de otra, y por ejemplo, te preocuparías mucho, eso. Una de las cosas que observamos en los análisis foliares, y ha sido una estrategia realmente exitosa que la gente practica en todo el mundo, aunque en mi caso la aprendí de mi amigo Gary Zimmer, el consultor estadounidense, es este concepto de intentar alcanzar niveles de lujo de 4 minerales en los análisis foliares, y a eso lo llamamos los grandes 4. Y descubrimos que, y esto es realmente importante para la caña, porque mejora tanto la producción como los niveles de azúcar, pero todo se debe a que los 4 minerales están relacionados con la fotosíntesis. Así que el calcio, por supuesto, es el más importante, pero el calcio y el boro, que ni siquiera se mide en el análisis de suelo, ellos. De hecho, se considera uno de los grandes 4 porque el calcio no funciona sin él. Así que calcio, boro, fósforo y magnesio. Y resulta que hay dos sinergistas involucrados porque el boro impulsa al calcio y el magnesio impulsa al fósforo. Y entonces lo que quieres es obtener un rango en una prueba de hojas secas de, digamos, 3 a 17. Para el boro, ¿qué deseas? 17. Eso se llama nivel de lujo. Quiere el extremo superior del rango aceptable para los 4 minerales. Y si puedes lograr eso, simplemente optimizas la producción, la rentabilidad, la presión de enfermedades y los niveles de azúcar en la caña. Así que es algo realmente bueno hacia lo que trabajar. Y verás que sospecharías de inmediato, porque hay tantas deficiencias de calcio aquí, que el calcio va a estar bajo. Pero no siempre es así, porque diferentes suelos liberan su calcio a diferentes ritmos y también depende de cosas como la biología, como los hongos, son sumamente importantes en la entrega de calcio. Ellos son como repartidores de calcio, esa es una de sus funciones.
Y entonces, lo que no se mide en el análisis de suelo y que te recomendaría encarecidamente que revises, estoy soltando información a 100 por hora aquí. Lo estoy grabando para poder enviarte la grabación. Lo que te recomiendo mucho es que simplemente inviertas esos 290 y puedes comprarlos a través de Amazon o con nosotros. El precio es el mismo. Un microbiómetro es muy importante. Así que las dos cosas que estás gestionando, lo más simple son esas dos cosas que estás gestionando. Cuando cultivas cualquier cosecha, incluyendo caña y pasto, estás gestionando el intercambio de gases, así que estás gestionando cuán libremente. El elemento individual más importante para cultivar cosechas no es el N, no es el P, no es el K, no es el calcio, es el oxígeno. Y que también respira ese suelo es la esencia de la productividad y la rentabilidad. Y entonces hay dos cosas que rigen ese proceso llamado intercambio de gases, porque el intercambio de gases es cuando libremente se mueve el oxígeno desde la atmósfera. Se llama difusión, cuando el gas se mueve de una concentración alta a una baja, simplemente de forma automática. Pero ¿qué tan libremente puede hacerlo? Para alimentar a los organismos que dependen todos del oxígeno y a las raíces que usan oxígeno para todo. Y luego, cuando ya han usado su oxígeno, se aplica la misma situación. ¿Qué tan libremente puede el CO2, que ahora es abundante porque los organismos y las raíces lo exhalan, difundirse hacia arriba y salir por las hojas de la planta? Las hojas tienen pequeñas bocas llamadas estomas que lo absorben y esa es la base de la fotosíntesis. Así es como crecen las plantas. Así que cuanto mejor hagas el intercambio de gases, mejor te irá. Y hay dos cosas que rigen el intercambio de gases. Y una de ellas es la proporción Cal-Mac, porque el calcio es un ion enorme como una gran pelota de playa, ya que todos los iones varían en su tamaño. Así que tienes esta gran bola con dos cargas. Eso agarra la arcilla por ambos lados y separa las partículas de arcilla. Y eso se llama floculación. Por eso el calcio abre el suelo. Y luego, el magnesio es como una pequeña pelota de golf en comparación. Si tienes un alto contenido de magnesio, el magnesio puede agarrar la arcilla, y por supuesto depende de cuánta arcilla tengas en el suelo, pero agarra la arcilla por ambos lados con sus dos cargas y la jala, compactando el suelo, y entonces tienes que usar zapatos de plataforma cuando está húmedo y tienes un suelo que llaman suelo de domingo. Lo trabajas el sábado, lo siembras el domingo y el lunes ya se ha compactado de nuevo. Y entonces podrías decir, oh, olvídate del magnesio, solo haré el encalado, solo pondré calcio, pero no puedes olvidarte del magnesio porque tienes dos funciones. Tu segunda función, entonces la número uno, es que estás gestionando el intercambio de gases, que también entra el oxígeno y sale el CO2. ¿Qué tan abierto y friable está ese suelo? Y tu segunda función es gestionar. Puedes simplificarlo. Hay dos cosas que haces y cuanto mejor las hagas, mejor te irá. Lo segundo que gestionas es la clorofila. Estás gestionando el pigmento verde que alberga las pequeñas fábricas de azúcar llamadas cloroplastos. No quieres rayas, colores pálidos, ni hojas inferiores pálidas al final de la temporada. Tampoco bordes exteriores quemados, que es deficiencia de potasio, lo cual sospecho en algunos de estos lotes. Por eso no puedes olvidar el magnesio, así que se trata de esa proporción. Y en muchos de los lotes realmente hay deficiencia de calcio y hay bastante magnesio en algunos de esos lotes. Así que el magnesio alto en términos de sus antagonismos, bueno, puede antagonizar el calcio. Es realmente antagonista del potasio y el potasio está justo en el límite, pero no lo sabes porque a veces está, ya sabes, en algunos suelos cumplirá su promesa. Entonces por eso una prueba de hojas simplemente te muestra, ya sabes, o un medidor de nitrógeno y potasio en el campo. Entonces el medidor de potasio es realmente simple. Su uso es muy sencillo, ya que solo hay que tomar la primera hoja completamente desarrollada de la caña o del pasto y luego tomar la hoja inferior. Y necesitas tener exactamente las mismas partes por millón, porque el potasio es el mineral más móvil. Con deficiencia se mueve de hojas inferiores a la parte superior para el crecimiento en las puntas, así que quieres mantenerlo, nunca quieres que un 10% menos que la hoja inferior necesites aplicar potasio en aspersión. Y la mejor opción, quizás no aquí, pero la mejor opción por mucho es el sulfato de potasio, porque en sus suelos una de las mayores deficiencias de minerales principales es el azufre. Está realmente bajo cuando solo tienes 5 o 6 partes por millón y necesitas 40 o 50 partes por millón. Así que es realmente importante entender cuán importante es ese mineral.
Quiero decir, toda la productividad y la capacidad protectora de la planta está impulsada por la proteína, y las proteínas se forman a partir del azufre. Quiero decir, los dos aminoácidos más importantes que componen esto, hay 19 en total, pero los dos más importantes son cisteína y metionina. Se forman a partir del azufre, y ustedes prácticamente no tienen nada de azufre allí. Así que cuando están hablando de incluso probando estas cales micronizadas, yo usaría cales micronizadas y yeso micronizado si van a hacer eso, porque simplemente necesitan azufre. Incluso probaría unas cuantas hileras con azufre elemental. Pero el problema es que la deficiencia de calcio en la mayoría de los lotes es tal que no quieres poner azufre si solo tienes un pH de 5.5. Puedes hacerlo cuando llegas a 6 porque es acidificante y no necesitas más acidificación allí. Sí, así que ese es mi discurso inicial, que es la forma en que hago las cosas. Entonces, ¿confías en el microbiometer Graeme? Tengo uno y he jugado con él extensamente, disfrutando de cada momento. Es solo una guía aproximada. Tienes que tomarlo. Hay algunos pequeños criterios. Tienes que tomarlo justo al lado de las raíces de la planta. Así que no tiene sentido llevarlo a un potrero vacío. Se trata de todas las pautas y todo se basa en la lectura más alta posible, que es donde la planta alimenta a los organismos a través de sus raíces. Entonces raspas la tierra de las raíces. Bien, sí. Ese es el número 1. Número 2, solía haber 20 minutos. Ya es media hora la que tienes que esperar para el examen. Bueno, para que se cure después de haberlo hecho, ya sabes cómo funciona y demás. Antes la pauta era de 20 y ahora han demostrado que media hora es más fiable. Pero Lo que encuentro es que puede ser el cambio de paradigma más grande. Acabo de regresar de Europa. Puedes caminar por campos en todo el mundo, ir a una granja donde nadie ha pensado en estas ideas. Simplemente pensaban que el suelo era algo sobre lo que te parabas para plantar, echaban fertilizante químico y algunos químicos para resolver problemas que venían del fertilizante químico. Pensaban que así funcionaba y algunos obtuvieron títulos en agronomía y les enseñaron que así era. Así que vas a su potrero y les dices, muéstrame tu mejor parcela, muéstrame tu peor parcela, porque todos tienen una. Tienes un potrero que siempre da buenos resultados y no sabes por qué, simplemente rinde. Y luego tienes el potrero que te cuesta dinero cada año. Así que probamos eso si ellos están mirando por encima de tu hombro y salen los resultados y nunca hay una excepción. Siempre es así. Eso me da confianza en la validez de ese dispositivo porque nunca falla. La buena parcela puede estar en 700 y la mala en 120 o algo así, mide 120. Y entonces inmediatamente ves esto. Oh, Dios mío, los microbios son los que me están haciendo ganar dinero. Es como una experiencia reveladora. Para los productores involucrados, es el mayor cambio de paradigma. Tienes tu propio conjunto de creencias sobre cómo funcionan las cosas. El mayor cambio en poco tiempo que he visto en el campo. No es, siempre es la mejor parcela. Puedes hacerlo en tu finca y para tu confianza hazlo en la mejor y en la peor y verás la diferencia. Sí. Eso es en un sistema sintético tradicional, Graham, donde estás midiendo esa diferencia biológica. Así es. Sí, ese es el sistema. Así que, por una variedad de razones que no necesariamente comprenden y serán todo tipo de cosas, como porcentajes de materia orgánica y toda una gama de otros factores, incluido el índice CalMag, ese suelo es el que mejor respira y el suelo y los organismos están prosperando mejor y están rindiendo y entregando lo mejor. Y entonces, sabes eso, lo entiendes, quiero decir, oh Dios mío, si los cuido, ellos me cuidan a mí. Y ese es, en cierto modo, el cambio de paradigma, darse cuenta de que estás tratando con un sistema vivo que impacta en todos los aspectos de lo que haces, incluida tu rentabilidad, productividad, y entonces simplemente tomas una decisión sencilla. Bueno, haré todo lo posible para minimizar el impacto sobre estos muchachos que están entregando todo. Yo los cuidaré y ellos me cuidarán a mí. Se trata de este tipo de cambio de mentalidad porque de repente te das cuenta de su importancia, pero esa máquina ha sido muy valiosa para ese propósito. Sí, entonces es eso. Entonces cuéntame tus experiencias con Paul. Oh, acabo de conseguir niveles muy bajos y tal vez sea un buen indicador. ¿qué tipo de palancas son? Ni siquiera puedo recordarlo, para ser honesto. Pero ellos decían, hazlo de nuevo, ponle más gotas. Ya sabes, como si estuviera realmente bajo. Ya sabes. Entonces lo estás revolviendo durante 30 segundos.
Sí, siguiendo la receta y yo, Justo. Hay una cosa, ¿tienes el que tiene el pequeño imán? un pequeño imán. Sí, ahora todos los kits vienen con un pequeño imán y en realidad son poco fiables en suelos con alto contenido de hierro porque el hierro afecta las lecturas. Tienes un pequeño imán y tocas este imán cuadrado que viene en el kit. Puede que esté ahí, puede que nunca lo hayas visto en el fondo. Golpea el tubo de ensayo después de haberlo preparado todo con el tubo de ensayo y estás esperando media hora. 2 veces durante esa media hora por 30 segundos golpeas eso en el fondo y atrae el hierro al sedimento. Y entonces el hierro no afecta a la biología. Muy bien. Buenas noches. Ponte a ello. Sí, así que podrías ver alguna diferencia en los resultados entonces. Bien, entonces estás observando la biomasa microbiana total. Así que cuando hablamos de ese concepto de intercambio de gases, estamos hablando de igual importancia. La relación calcio-magnesio es el cambio en la estructura física con la química del suelo, con el equilibrio calcio-magnesio. Y lo segundo es el aspecto biológico, y esa es la importancia de la relación hongos-bacterias y lo que idealmente buscas. Para la caña, en realidad para todo lo que están encontrando ahora, lo ideal es una relación 1 a 1 en ese medidor. Y lo que ves la mayoría de las veces es 95. Sabes, una de las cosas que puede marcar la diferencia en esto mientras hago esta pregunta, quiero decir, ¿has usado Suretan para la enfermedad de la piña en el pasado o no? ¿No? Desde hace mucho tiempo. Ya debería ser así. Sí, el mercurio es, por eso lo usaban, pero el mercurio en realidad no hay nada más tóxico. Es la sustancia más tóxica conocida en el planeta y no existe una dosis segura ni siquiera en partes por millón. Y por eso fue una idea tonta poner mercurio en nuestras bocas. Y nuestro consumo de atún, ni siquiera tenemos una industria pesada que contamine el atún con mercurio, pero sí tenemos la industria de la caña usando Shirtan. En aquellos tiempos, ya sabes, ese es el problema con las sanguijuelas. Los peces lo absorben y se vuelven tóxicos, pero en realidad es muy tóxico para la vida del suelo. Ese es el problema. Tu microbiómetro E-Polygrame, ¿eso les da la proporción de hongos a bacterias? Sí, te da ambos. Te da la biomasa microbiana total y hay muchos estudios que lo demuestran. Eso es una guía para la productividad, así que es básicamente cuán grande es tu fuerza laboral. Eso se llama biomasa microbiana. No te dice qué organismos hay, solo te indica lo que tienes, pero mientras más alto sea, mejor. Y luego te da la proporción de hongos a bacterias, que debe ser de 1 a 1 y que en muchos suelos es, quiero decir, lo que puedes ver en las granjas es qué tan rápido se descompone la materia orgánica, porque solo los hongos pueden hacer ese trabajo. Entonces, la materia orgánica se descompone bien o no. Prácticamente desaparece en 12. Meses. Sí, pero en realidad debería descomponerse en 2 meses. Sí, sí, eso es importante. Entonces cambias un poco el enfoque y dices, bien, ¿cómo puedo hacer que haya hongos ahí afuera y cómo puedo estimularlos y todo ese tipo de cosas? Sí, claro. Sí, así que es una parte realmente valiosa de tu ecuación de análisis. Así que, en mi opinión, probablemente deberías intentar usar EAL para el análisis o probablemente podría organizarlo a través de mi cuenta con el laboratorio de EU, porque es bastante económico. Pero si van a hacer algunas pruebas entre ustedes, probablemente podríamos enviarlo a Estados Unidos. Brookside, que es el laboratorio que Albrecht fundó originalmente, y ellos miden cobalto y selenio y sílice y molibdeno y todas esas cosas. Es mucho más barato que una prueba normal, pero necesitas unas cuantas para justificar ponerlas en una bolsa y enviarlas con DHL, porque si solo tienes una o dos, es muy caro enviarlas. Pero esa es una posibilidad. OEAL, que en cierto modo copió parte de ese modelo de Brookside, sí, pero solo para obtener una, porque quiero decir, ¿cuál es la razón por la que no me dirían boro? Quiero decir, ¿qué laboratorio no mide el boro? Nunca había visto eso antes. La industria azucarera. Creo que El otro día encontré una nota donde en uno de sus manuales de nutrición, bueno, realmente dice ahí que creen que nunca han visto una deficiencia de boro en la caña de azúcar en Australia, oh, qué tonterías son esas. pero Sí, es una locura. La cuestión desde la perspectiva de tus pasturas es porque es más fácil de observar, pero quiero decir, ¿tienes leguminosas en el pasto o están operando con leguminosas en el pasto en este momento o no? estamos esforzándonos bastante en tratar de incorporar leguminosas, pero sospecho que tenemos algunos problemas ahí porque simplemente no persisten por mucho tiempo.
Sí, eso es lo que sospecho. Así que los principales sospechosos son 3 minerales y ya sabemos que uno de ellos está súper deficiente, que es el azufre, porque no puedes nodular sin azufre. Sí. Así que el azufre está ahí, el boro está ahí, el boro es sumamente importante en todo el proceso de fijación de nitrógeno. Entonces, boro, azufre y el pequeño oligoelemento que tampoco fue analizado, el oligoelemento molibdeno, no puedes, ya sabes. Así que cuando tienes leguminosas, básicamente revisas si tienen nódulos y si no los tienen, eso es por azufre y boro o uno u otro. Pero normalmente el azufre es el factor más importante y luego los nódulos deben tener un color rojo que se llama legemoglobina. Dentro de ellos, si son nódulos pequeños como en el trébol, puedes aplastarlos sobre papel blanco o cortarlos con una navaja y observar los nódulos más grandes, pero deben tener ese color rojo en el interior, llamado legumoglobina. Y si no la tienen, y el 50% de los que revisas no la tienen, entonces no están fijando nitrógeno, no están proporcionando ninguna de las llamadas funciones ecosistémicas que se supone que las leguminosas deben aportar. Y esas funciones son, obviamente, fijar nitrógeno, liberar un ácido que las leguminosas producen de manera única, que rompe el enlace entre el fosfato bloqueado y el calcio, y entrega esos 2 minerales a la caña de azúcar. Si tienes la leguminosa sembrada debajo, por ejemplo, o al ryegrass o cualquier especie de pasto que tengas. Pero el cuarto papel es realmente importante porque ese exudado ácido que producen las leguminosas es lo que les encanta a los hongos y los hongos proliferan. Si mides el suelo bajo la leguminosa en comparación con el suelo bajo el pasto, verás que a veces tiene el doble de hongos, porque es ahí donde se encuentran. Pero solo se encuentran ahí si la leguminosa está funcionando. Así que una leguminosa funcionando significa que tiene nódulos y que por dentro es roja. Porque si no es roja por dentro, básicamente nada de eso está ocurriendo. No hay fijación de nitrógeno, exudado ácido que alimenta a los hongos y rompe el enlace entre el calcio y el fosfato, así que no obtienes nitrógeno libre, calcio libre, fosfato libre, ni estimulación fúngica. No obtienes nada, tienes un parásito en el potrero si no tienes nódulos y no son rojos por dentro. Eso es una leguminosa funcional y el 60% de los potreros no tienen leguminosas funcionales. No es difícil solucionarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, ¿Estás hablando de algunos minerales para eso? Legumbre para trabajar. Cuando plantamos legumbres, plantamos con un inóculo. ¿Eso es bastante importante o es un requisito? Es como una válvula de seguridad. A menudo los suelos ya tienen esos rizobios, pero solo para estar seguros, porque no avanzarán mucho ni muy rápido si han sido eliminados o no están presentes en el suelo. Una vez que lo has hecho una vez, realmente no necesitas volver a hacerlo en ese bloque, porque los rizobios persistirán, pero es solo una cuestión de seguridad. Para asegurarte de que los tienes, porque de lo contrario no puedes hacer nada sin ellos. Puedes formar nódulos y luego no hay rizobios que entren en los nódulos porque son los organismos que viven allí y fijan el nitrógeno, así que es solo una cuestión de seguridad. ¿No hay efectos negativos al usar esos productos inoculantes? No, ninguno en absoluto. Son solo organismos biológicos. Son simplemente organismos de rizobio en la semilla. Sí, por supuesto. Sí. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez algún tipo de plantación intercalada o alguna otra cosa con la caña? Piensa en cultivos en barbecho, simplemente cultivos de cobertura de abono verde. ¿Debajo o antes? Durante el periodo de barbecho, cuando no hay caña, Vale, pero en realidad no se hace ninguna plantación debajo de la caña. No, yo tenía una... Jugué un poco hace unos años con unos rábanos y quedó. Sí, quiero decir, hay investigaciones realmente buenas de Brasil y de algunos de los mayores productores de caña, incluso Tailandia, donde en realidad están cultivando. Simplemente no lo entiendo porque no lo he visto, pero están cultivando cosas como habas, ya sabes, que es básicamente habas grandes. Puedes cultivar la versión para ganado. O podrías, ya sabes, me pregunto, ¿por qué no cultivar la versión para consumo humano si hay buen dinero en las habas? Pero me pregunto cómo demonios las cosechan, aunque sea un cultivo de 100 días que haces cuando plantas la caña por primera vez, y eso impulsa el crecimiento de la caña,
Porque ya sabes, mientras esa leguminosa esté funcionando, está aportando un buen nitrógeno y otros beneficios a la caña, el calcio y el fosfato que descompone, y así sucesivamente. Y parece que han logrado aumentos de productividad realmente buenos y otras cosas con eso, pero no parece que nadie haga eso aquí. ¿Y sabéis de alguien que haya utilizado una legumbre como esa debajo de la planta? No, not at all, not in the slightest. Absolutely not. ¿Cómo se cosecha? Solo son 120 días. ¿Cómo lo cosecharías sin dañar la caña en ese punto? Simplemente no puedo imaginarlo. Yo creo que es probablemente la mano. Sí, tal vez lo sea. Sí, entonces repasaremos algunas de sus preguntas y algunas de sus... Entonces, solo por curiosidad con el azufre, ¿o alguna vez has puesto azufre o has intentado usar azufre en algún lugar a lo largo del camino? Oh, mira, cada cultivo anualmente recibe entre 10 o 15 kilogramos de azufre al año. Parece que nunca aumenta el nivel en la muestra de suelo. Bueno, no, porque eso es aproximadamente lo que se utilizará. Sí, se utiliza mucho azufre en este proceso. Así que al menos lo estás poniendo ahí. Mencionó en una de las declaraciones el uso de una forma de potasio más fácil de usar, o no fácil de usar, sino una forma de potasio más suave. ¿Qué potasio has estado utilizando hoy? Tradicionalmente, la industria utiliza cloruro de potasio porque es muy... Ya veo, y lo has medido con tu microemblemador, ese dispositivo tan preciso para verificar con exactitud qué es lo que realmente es, o para confirmar sus dimensiones y características con la mayor precisión posible. No lo he hecho en absoluto. Es realmente interesante saber si hay algo tóxico en él. Eso es todo. Si tienes esas lecturas bajas, esa es una de las cosas de las que hay que tener cuidado. Sabes, por ejemplo, acabo de tener estos casos, ¿ves? Para eso esos medidores pueden ser realmente valiosos. Como acabo de tener esto, 2 productores en una semana de Australia del Sur que han estado fertirrigando con grandes cantidades de pescado líquido y están comprando este producto a base de atún, que cuesta 1,50 el litro, y el microbioma y los meridianos se redujeron a la mitad, bajando en 400, ahora en 170. ¿Qué está pasando? Y yo les dije, bueno, básicamente todo el mercurio tiene eso, todo el atún tiene esa contaminación. Es el pez de nivel superior el que absorbe el mercurio, y el mercurio es súper tóxico para la vida del suelo, y resultó que eso era lo que pasaba. Sí, así que solo tienes que tener cuidado con tus cosas, porque no sé qué hay en el Dunder, nunca lo he revisado. Sé que parece un trato razonable, pero la otra cosa a considerar es solo... Realmente melaza lo que entra y solo destilan el alcohol de ella. No hay químicos que puedan usarse ahí. Bueno, en realidad sí se registran como orgánicos. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, eso estaría bien. Sí, bueno, eso es bueno. Incluso solo Un tonto recto, sí. la otra cosa que es crucial entender y que a menudo se pasa por alto en una primera impresión es que en este contexto particular, en este lugar o situación específica, la realidad es que no hay una gran cantidad de elementos, detalles o aspectos significativos que puedan ser explorados, analizados o desarrollados en profundidad. Es decir, la información disponible, los puntos de interés o las posibilidades de interacción son, en esencia, bastante limitados, lo que restringe considerablemente la capacidad de una discusión extensa, de un análisis pormenorizado o de un descubrimiento de nuevos elementos o perspectivas. Por lo tanto, cualquier intento de profundizar más allá de lo superficial, de buscar capas ocultas o de desentrañar complejidades, resultaría en una redundancia, en la repetición de lo ya evidente o en la flagrante falta de contenido relevante para examinar con detenimiento. En esencia, la simplicidad inherente y la notoria escasez de lo presente definen la naturaleza fundamental de este contexto, haciendo que la búsqueda de algo más allá de lo inmediatamente perceptible o de lo superficialmente evidente sea una tarea infructuosa, casi fútil. No hay mucho que se pueda extraer, no existen capas ocultas que desvelar, ni complejidades intrínsecas que desentrañar. La realidad innegable es que lo que se ve, lo que se percibe a primera vista, es precisamente lo que hay, y cualquier expectativa de encontrar algo más allá de lo inmediatamente perceptible se verá inevitablemente frustrada. La ausencia de material sustancial, de contenido significativo
o de elementos dignos de un estudio más profundo es una característica definitoria y omnipresente de este escenario, lo que limita drásticamente las posibilidades de un análisis exhaustivo o de una exploración más detallada y enriquecedora. En resumen, la carencia de contenido relevante, de profundidad y de elementos de interés es palpable, abrumadora y omnipresente, dejando un espacio mínimo, casi inexistente, para la expansión, el descubrimiento o la elaboración de ideas. Bueno, ¿Qué tal? ¿Estás contento con el filtro prensa del molino, como el lodo del molino? Esa es la fuente de fósforo más disponible para nosotros. así es como lo conseguimos. Bueno, sí, los niveles de fósforo no son, quiero decir, es muy fácil cuando tienes esos niveles altos de fósforo, ¿no? O sea, lo puedo ver, estás haciendo lo correcto con solo 20 kilos de DAP, solo para asegurarte de tener un poco de iniciador soluble. Usar la biología para liberar eso es realmente algo muy bueno. Una de las cosas nuevas que creo que realmente podrías considerar en cuanto a la elaboración, si tienes instalaciones para ello, es este organismo, Pseudomonas fluorescens. Así que hay toda una nueva comprensión de que la sílice, especialmente para la caña, quiero decir, es uno de los mayores consumidores de sílice, pero necesitas tener la sílice en lo que se llama la forma de ácido monosilícico. Y cuando haces este análisis de suelo, necesitas 100 partes por millón y tienes como 30 o 40 y cosas así, y eso es realmente común. Y la razón más común para eso es eliminar los organismos solubilizadores de sílice. Ahora han descubierto que la Pseudomonas fluorescens es la más poderosa, pero es lo primero que desaparece con el glifosato. El glifosato simplemente la mata al instante. Entonces, ¿usas glifosato en el programa o no? Sí, todavía no he estado usando. Creo que lo he usado. No he usado glifosato desde hace varios años. Sí, así que el glifosato, quiero decir, no está prohibido ni nada. Monsanto intentó lanzar un inóculo de Pseudomonas fluorescens que no muriera. Era un organismo modificado genéticamente que no moriría por el glifosato, porque reconocieron que era un problema. Porque, por ejemplo, en Europa se ha descontrolado porque lo único que lo controla es la Pseudomonas fluorescens y todos están usando siembra directa con glifosato. Así que esa es la razón por la que se ha desbordado. Pero no les permitieron sacar esa versión transgénica porque aún no hemos liberado un organismo modificado genéticamente y no se puede recuperar una vez que se libera. Si algo sale mal, ya sabes, se arruina todo el ecosistema o algo así. Realmente no lo sabemos. Porque hay tanta interacción entre todo. Realmente es como apostar cuando haces eso. Así que no lo hicieron, pero reconocieron que esa es la razón. Cuando miramos bloques con menos químicos, los bloques más regenerativos, donde no han estado usando glifosato, verás niveles más altos de sílice disponible para las plantas y esa es la razón, pero puedes cultivar este organismo y no solo solubiliza sílice, controla toda una gama de enfermedades y es un excelente solubilizador de fosfato. Así que se convierte en algo que puedes cultivar y realmente ayudar. Libera ese fosfato y protege contra toda una gama de enfermedades. Aumenta la inmunidad de la planta, produce 3 o 4 compuestos bioquímicos.